Hola a todos, mi nombre es Francisco Negri, soy licenciado en Artes Escénicas por la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Y el trabajo que voy a compartir con ustedes en esta oportunidad está titulado Cuerpos hechos de retazos, las configuraciones corporales en los personajes de la obra Moiras del colectivo Bordel del año 2019. La idea de esta exposición es revisitar este trabajo de investigación que fue mi tesis final de grado de la licenciatura, que fue presentada y defendida en diciembre del año 2019, y trazar algunas líneas de análisis a través de las configuraciones corporales de los personajes, especialmente pensando en qué imágenes fueron las que permitieron que esos personajes adquieran esas cualidades, morfologías y potencias. Cuando hablo de imágenes, estoy haciendo alusión a las referencias que funcionaron como herramienta para componer estos cuerpos, ¿sí? Algunas efectivamente son imágenes, pero también son imaginarios, arquetipos y representaciones. El vínculo que propongo va a ser muy estrecho con el procedimiento de creación del trabajo, en donde yo voy a ir compartiendo con ustedes fotografías de los personajes en su orden de aparición en la obra y un poco desnudando el procedimiento de composición de esos cuerpos, ¿sí? Hacia el final voy a compartir algunos conceptos generales que nos permitan pensar sobre todo las relaciones entre las imágenes, las instancias de composición, los cuerpos que han surgido de esos ejercicios o esos trabajos y las implicancias de estos procedimientos. Antes de comenzar el desarrollo específico de esta investigación, creo necesario compartir algunos datos e información fundamentales para situar este trabajo sobre todo. Lo primero que me gustaría decir es que yo tengo un doble rol en este trabajo porque por un lado soy autor e intérprete de la obra y por el otro estoy aquí presentando un análisis en mi carácter de investigador. Con lo cual van a observar que por momentos me voy a situar dentro del trabajo y por momentos un poco más por fuera. Para introducirles algunos conceptos generales de la obra, voy a leerles el resumen. Moiras es una obra de circo contemporáneo basada en la multiplicidad, reversibilidad, mutabilidad y simultaneidad de situaciones, personajes, relaciones y tiempos. El eje disparador surgió con el encuentro, o más bien la colisión, entre dos campos de conceptos e imágenes. Por un lado, los multiversos, la posibilidad de realidades paralelas que se desprenden de los descubrimientos de la física cuántica, y por otro lado, la idea trágica de destino y de la vida como un hilo que será cortado por un orden superior inexorable, tal como aparece en la mitología de las Moiras de la antigua Grecia. Esta puja entre las múltiples opciones y el hilo de la necesidad cobra forma en la obra a partir de que los personajes se encuentran arrojados a una situación de precariedad. Tres intérpretes encarnan sucesiva y paralelamente 13 personajes, cuyas relaciones también van mutando entre el apoyo y el sometimiento, la comprensión o la competencia, la sintonía o la tensión violenta. La lógica espacial de la acrobacia es puesta en juego para atravesar el tiempo no lineal que componen las situaciones pendulantes y personajes metamórficos de la obra. Nutrida por un campo de referencias tan vasto como heterogéneo, Moiras propone un quilombo que trasciende los casilleros sociales y morales y cuyo sentido solo se sostiene en la autenticidad de la autoinvención de los cuerpos. Animando referentes, símbolos y objetos con metáfora e ironía, estas Moiras transgenéricas y mutantes cuestionan los mecanismos de control de la sociedad contemporánea y los estereotipos de marginación de la cultura patriarcal. Un poco la intención de hacer dialogar la teoría científica con los lenguajes escénicos, un poco nos exigió buscar imágenes, sobre todo, y referencias metafóricas que pudieran favorecer este cruce. Desde esta necesidad un poco decidimos trabajar con la figura mitológica de las Moiras, especialmente las surgidas en la mitología griega, y cabe destacar, por supuesto, que en múltiples culturas, mitologías y cosmovisiones existen figuras Moiras, no es un concepto reductible solamente a la mitología griega. Este trío divino, que controla el metafórico hilo de la vida de cada ser humano, en cruce a los multiversos, nos propuso imaginar la existencia de múltiples personajes que fueran apareciendo y desapareciendo a lo largo de la obra. De esta manera surgen los personajes que se compartirán a continuación. Dentro del procedimiento de investigación y creación podemos mencionar dos grandes etapas que dan cuenta de esta búsqueda, ¿sí? En un primer momento se desarrolló un laboratorio de creación de cuerpos donde la idea fue
un poco corrernos de la lógica tradicional del personaje para componer y dar origen a cuerpos que surgieran de referencias que iban desde la alta cultura, podríamos pensar, a la cultura popular. A modo de ejemplo, podemos mencionar, por ejemplo, La balsa de la medusa, de Géricault, El jardín de los senderos que se bifurcan, de Borges, Los siete locos, de Arlt, hasta danzas folclóricas brasileñas, o por ejemplo, personajes y arquetipos como Fred Astaire, ¿no? Sobre todo con su danza con objetos. Este proceso siempre tuvo la intención de ser amplio y diverso, pensando en que cada referencia y cada cuerpo podía proponer algo interesante e importante. Todos los cuerpos importaban. En un segundo momento, aunque de forma entrecruzada, se desarrolló un proceso de descomposición semiótica de la imagen de las moiras, donde se extrajeron los signos y elementos que configuran su representación. Estos son la rueca con la cual hilan el hilo de la vida, los elementos de medición con los cuales miden la vida, las tijeras que utilizan para cortar el hilo de la vida, el hilo por supuesto, las túnicas que las caracterizan y también la idea de que este trío de deidad, por así decirlo, de este trío divino, tiene un solo ojo, ¿sí? Que se van rotando entre ellas. Estos objetos funcionaron como inspiración, pero también como prótesis, ¿sí? Ayudando a crear estos cuerpos. Ahora sí, paso entonces a compartir con ustedes las imágenes y comentarios de los personajes seleccionados para esta ponencia. No voy a detenerme tanto en el contexto de la obra en el que aparecen, sino simplemente enfocarme en la imagen del cuerpo y su procedimiento de composición, ¿sí? Y si bien en la obra hay 13 personajes, solo voy a compartir con ustedes imágenes de 9 de ellos, que son los que proponen relaciones más íntimas con el tema de esta sesión. En primer lugar, cada uno de los intérpretes tiene un personaje base, ¿sí? Este es el primer cuerpo que tenemos y el cuerpo al cual volvemos constantemente. Desde aquí parten las metamorfosis y hacia aquí vuelven. Los primeros dos personajes que aparecen en la obra son el caníbal, interpretado por Pablo Muschietti, y el linchera, interpretado por mí. En ese sentido, la primera transición que se produce en escena es la de estos dos personajes base, de forma simultánea, que dan origen al Cabezón y a Tapade. Comenzamos así este repaso por los personajes. Cabezón tiene una referencia concreta en el Bumba Meu Boi, que es una danza folclórica brasileña, en donde se protagoniza a partir de música, vestuarios elaborados y golpes de tambor, básicamente la historia de un buey que muere y vuelve a la vida, ¿sí? La utilización de una palangana y una frazada permite expandir la morfología del cuerpo y emular el movimiento oscilante del buey. Este personaje se desplaza por el espacio con estas características, generando un diálogo con el personaje Tapade. Tapade, que es este otro personaje que dialoga con el Cabezón, fue uno de los primeros cuerpos que surgieron en la investigación y tiene una referencia concreta a la figura de las moiras, ¿sí? Representadas con unas túnicas que tapan su cuerpo. En ese sentido, la búsqueda creativa fue utilizar esa sábana que emulaba la túnica para romper el orden natural del cuerpo, buscando hacer desaparecer el frente del cuerpo y confundirlo con el revés del cuerpo y perdiendo así su orientación. Acá en estas imágenes podemos ver esto que se menciona. Embarazada, ¿sí? Es el tercer personaje base de la obra, que este está interpretado por Isabel González. Este personaje aparece luego de que se desarrolla este diálogo entre los personajes mencionados recién e inaugura en la obra una lógica que luego se va a repetir a lo largo de la misma, ¿sí? El personaje que está embarazada realiza durante su presentación un gran despliegue físico y culmina su primer momento dando a luz a un peluche. Algo que desde ya podríamos mencionar que escapa de toda naturalidad y le propone al espectador abrir el sentido de la interpretación. A su vez, los movimientos del personaje están inspirados en la figura de Yemanjá, ¿sí? Una diosa orillá muy importante, protectora de los navegantes y entidad divina de los océanos y mares. Encapuchado. Apenas la embarazada pare a esa criatura no humana, sale desde abajo de una frazada el encapuchado, un cuerpo con una pollera y una capucha. Si bien podemos decir que puede identificarse una morfología claramente humana, como puede verse en este momento que está compartido a continuación, puede verse que el personaje, al arquearse, al producir esos movimientos
pierde, digamos, nuevamente el frente del cuerpo, perdiendo así de nuevo esta idea de perder el sentido de la orientación del frente y el atrás del cuerpo. Luego de que estos tres personajes bases se presentaron al público y sucedieron estas metamorfosis, aparece este momento que fue titulado como Les tres son uno, y es la primera vez que ocurre un diálogo simultáneo entre estos tres personajes base. En este caso, la mutación de los cuerpos se da a través del procedimiento de volverse un único cuerpo sin la necesidad de utilizar ropas u objetos, ¿sí? A partir del ensamblaje de sus partes buscan construir una criatura posthumana que sea más que la suma de sus individualidades. Un poco de forma absurda y desordenada es que surge este cuerpo. Dos pájaros. Estos cuerpos surgieron de la investigación desarrollada con las tijeras, que es uno de los elementos característicos de las moiras, y estas funcionaron como una suerte de prótesis para hacer aparecer la forma de un pico de un pájaro en las caras de los personajes, sobre todo favorecido por la idea de que se abren y se cierran, con lo cual también daba esa sensación. En una segunda instancia, una vez que apareció este cuerpo, esta morfología del cuerpo, se pensó de qué manera esos personajes se podían vincular entre sí, dando lugar al desarrollo de este momento en el que los dos pájaros bailan un pas de deux, esta danza o este momento dentro de la danza clásica del ballet, en donde dos personajes bailan juntos, con una referencia concreta sobre todo al Ballet del Trocadero, que es una compañía de danza que hace como parodias de los grandes ballets famosos y conocidos, en donde sobre todo los personajes siempre tienen como un dejo de absurdo y los personajes son todos interpretados por hombres en general. Oruga. Este cuerpo propone una segunda interpretación surgida a partir del elemento de la túnica, proveniente de las moiras, como fue mencionado antes. Se vuelve un poco a repetir el mismo vestuario que utiliza el personaje Tapade, que es como una primera mutación, podemos pensar una primera variación, pero la corporalidad de esta segunda versión es completamente distinta. A diferencia de la primera, Oruga se arrastra, se expande y se repliega sobre sí misma para avanzar a paso lento pero sostenido y desprenderse en un único movimiento de su piel, sábana. Se repite así la idea de confundir las partes del cuerpo, pero la imagen final es otra. Enano puteador. El enano puteador es un personaje que parodia de forma absurda la figura del domador de animales del circo clásico, ¿sí? Este personaje, que a los ojos del espectador se ve como una gran figura verde con una capucha, intenta generar un vínculo con un tatú embalsamado que permanece inmóvil durante toda la escena. Se repite entonces la aparición de agentes no humanos que dan sentido y amplían las significancias del trabajo, en este caso a través de un conflicto y la imposibilidad de llevar a cabo el clásico número de circo. El enano intenta convencer al tatú para que se mueva, pero este, por supuesto, no lo obedece. Este siguiente personaje, que está titulado como Bicho Verde, podríamos pensarlo un poco como una metamorfosis dentro del personaje del enano puteador, que, increpado por la situación en la que se encuentra, busca refugio dentro de su buzo. De esta manera comienza a romper su morfología, dando origen a un cuerpo muy blando y mutante que mezcla, desordena y hace confundir sus partes, creando un cuerpo sumamente singular. Este personaje entra en diálogo con el sujeto látex, que es otro personaje, que puede verse también en estas imágenes, formando así un ensamblaje de cuerpos que busca repetir el procedimiento ocurrido en uno de los primeros momentos, fue mencionado antes, cuando los tres cuerpos base se transforman en uno solo. Un poco como puede verse, finalizamos así un poco este recorrido por los cuerpos, estas imágenes, este recorrido breve. Como puede verse, casi todos los personajes compartidos recién tienen el rostro cubierto o alterado, en un intento por perder sobre todo un signo muy específico del humano como es la cara, y por supuesto todas las significancias o los sentidos posibles que trae consigo esto, ¿sí? Hay, a su vez, en el transcurso de la obra, tres agentes no humanos que entran en diálogo con los cuerpos antes mencionados. Como ya fue dicho, por un lado está el peluche, que aparece luego de que es parido por la embarazada, el tatú, que es el compañero fallido, por supuesto, del enano, y por último, una silla, ¿sí? Que es el objeto de deseo del personaje base del linchera, que durante todo un momento
desarrolla una suerte de danza de seducción para conquistar a una silla con la cual baila de diversas maneras de forma sintónica, ¿sí? Ese momento sobre todo es esta referencia directa a la figura de Fred Astaire y su danza con objetos. Estos tres elementos son cruciales para trazar las líneas generales del trabajo, porque existe en la dramaturgia propuesta una lógica de acción, de colaboración y de parentesco entre agentes humanos y no humanos. Por un lado, algunos de los personajes, especialmente los base, tienen morfologías o representaciones humanas, pero en la medida en la que se desarrollan las mutaciones, comienzan a cobrar protagonismo los objetos protésicos y, como fue dicho recién, los agentes no humanos. Esta idea es el reflejo final, o la imagen, para ser consecuente con el tópico que nos reúne en esta sesión, de un procedimiento de investigación y composición de cuerpos que podemos pensar que tienen dos ejes fundamentales. En primer lugar, me gustaría traer a colación lo propuesto por Ursula K. Le Guin a través de su teoría de la bolsa de ficción, en donde en ella la autora propone pensar que la acción de escribir ficción es semejante a la idea de salir a caminar y recolectar con una bolsa todo lo que uno se encuentra en el camino, pensando en que no importa si esos elementos luego serán utilizados o no, sino que lo importante es recolectar, juntar y reciclar. Esto es algo muy similar a lo que sucedió en el procedimiento de creación, donde lo importante era crear cuerpos de forma, como fue dicho, diversa y amplia, pensando en que todos los cuerpos importaban y todos tenían algo para proponer o decir. En segundo lugar, aunque íntimamente en diálogo con esto, Donna Haraway propone un concepto que permite imaginar distintas formas de hacer con eso que se recolectó. La simpoiesis, como ella lo llama, es la acción de generar con en contraposición a la idea de autocreación o autopoiesis. Con lo cual, a través de estos dos ejes se traza el procedimiento singular de Moirias, crear cuerpos que son el resultado de formas de hacer sintónicas con los elementos recolectados. Fue, y es fundamental para esto, abrir la escucha sobre esos cuerpos, esas imágenes y esos agentes, interpelar, estimular y experimentar formas de vincularse que apunten a experiencias singulares trazando una red de elementos que entran en diálogo. Para finalizar esta presentación, me gustaría señalar que la utilización de las imágenes o los cuerpos mitológicos como objeto de creación en el circo viene de larga data. Desde las primeras puestas en escena a comienzos del siglo XVIII, los artistas de circo han buscado representar miméticamente estas deidades, intentando ser algo así como su representación en tierra. En ese sentido, Moirias no renuncia a continuar esa suerte de tradición, pero propone entrecruzarla con otros elementos que adquieran protagonismo y alteren las composiciones tradicionales para dar origen a cuerpos que escapen de la normativización antropocéntrica y la mímesis tradicionalista del circo. Parafraseando una vez más a Donna Haraway, no se trata de empezar de cero de la mano de la supresión o el abandono, sino de seguir con el problema y guiarlo a nuevos destinos. En ese sentido, acudir a nuevas imágenes o nuevas interpretaciones de las imágenes nos propone pensar en nuevos cuerpos y llevar a la pista nuevos cuerpos es imaginar la existencia de nuevos circos. Componer una red de pensamiento, creación, referencia e inspiración tentacular que permitan darle lugar a nuevos cuerpos hechos de retazos. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación y bueno, nos estamos viendo. Gracias.